Vamos a ver un tema que nos había quedado pendiente, que es el tema de JSON o JSON, que es muy cortito, porque lo hemos incluido como un complemento a XML. El asunto es que, aunque XML hace unos años era el formato preferido para intercambio de información en el web y casi en general en Internet, desde hace unos años para acá, pues JSON, JSON, ha sido un formato que se ha impuesto en muchos ámbitos, en particular cuando estamos hablando de acceso a APIs o en algunos casos también para intercambio de información más compleja. JSON es un formato muy simple que está basado en la notación en JavaScript, en cómo se definen las variables en JavaScript. Afortunadamente para nosotros es muy parecido a cómo se hace en Python y por eso es prácticamente igual escribir en JSON que escribir objetos en Python. Hay pequeñas diferencias con las que tendremos que tener un poco de cuidado. Como decía, es un formato muy ligero que no admite bastantes de las cosas que hemos visto en XML y de alguna manera está siendo una alternativa a XML en muchos ámbitos. Es mucho más fácil hacer un parser para JSON que para XML y hoy día tenemos también parsers para JSON en prácticamente todos los lenguajes de programación, en particular desde luego en Python. Esto es un ejemplo de formato JSON. Podéis ver que es muy parecido a un diccionario y a listas en Python. En este caso tendríamos, siguiendo la notación JavaScript, un objeto que sería todo esto, que tendría una propiedad que se llamaría menú y que tendría dentro a su vez otro objeto. Entonces, como veis, se pueden anidar variables unas dentro de otras, objetos unos dentro de otros. En Python, o sea, para nosotros, esto sería un diccionario, como decía, y esta sería la clave del diccionario, y dentro tendríamos un diccionario, que es este. Ese diccionario, a su vez, tendría varias claves, propiedades en JavaScript, claves del diccionario para nosotros, que serían estas que estoy señalando, y cada una de esas claves tendría un valor. Por ejemplo, la clave ID tendría el valor file, la clave value tendría este valor file con mayúsculas, los dos serían strings, y la clave popup sería un diccionario, como veis aquí. A su vez, ese diccionario tendría una clave menú item que tendría una lista. Entonces podéis ver que podemos ir anidando variables de distintos tipos dentro del formato JSON sin mayores problemas. Pero en realidad lo que podemos anidar es lo que hemos visto aquí. Listas y diccionarios. Y los tipos básicos que podemos utilizar, seguramente me voy a dejar alguno, pero si no me equivoco, son números. Además no hay diferencia entre enteros y reales. Strings. Y si no recuerdo mal, booleanos. Entonces podéis ver que aquí prácticamente todo lo que tenemos son strings. Y no hay mucho más que decir de JSON. Bueno, aquí tendríamos el mismo ejemplo anterior en XML para que veáis un poquito la diferencia. Y quizás podéis daros cuenta que en realidad los dos me están dando más o menos la misma información, aunque en formatos un poquito diferentes. Aquí, por ejemplo, tenemos todo lo que tenemos en la variable popup. Aquí los campos que antes teníamos como propiedades o como claves del diccionario, pues aquí los hemos puesto como atributos. Popup era también un atributo y aquí lo hemos metido como un elemento que está dentro o más abajo en el árbol XML. Bueno, cualquier documento JSON lo podríamos escribir en XML si quisiéramos, aunque en principio XML me va a permitir cosas algo más complejas que las que me permite JSON. Y sobre todo me va a permitir un análisis semántico que en JSON en algunos casos se puede hacer con herramientas externas, pero no es habitual, con herramientas complementarias más bien. Bien, y JSON en Python ya lo habéis visto con Gregorio en otra sesión. Solamente por recordar, tenemos el módulo JSON. JSON es la forma de importarlo en nuestro código. Y resumiendo mucho, podemos escribir una estructura de datos
en un fichero de esta manera en formato JSON. Aquí estaríamos diciendo que queremos escribir en este fichero, por lo tanto lo abrimos con permisos de escritura y decimos que nuestro código lo vamos a llamar outFile dentro del with, que esta es una sintaxis habitual en Python para manejar ficheros y lo que quiere decir es que ahora dentro de este with dispongo de la variable outFile, que es el fichero en el que voy a querer escribir. Bueno, pues simplemente cuando quiero escribir en él hago o llamo a json.dump y le paso como parámetros la variable que quiero escribir y el nombre del descriptor de fichero, que es outFile. Cuando utilizo with no necesito hacer un close porque el close se hace automáticamente cuando termina el ámbito del with. O sea, cuando siguiera la siguiente línea sería el close y por lo tanto pues no lo tengo que poner. Y en la lectura, con una notación similar, tendríamos que para leer del fichero data.json, si sabemos que está en formato JSON, pues únicamente utilizaríamos json.load y de esta forma leeríamos sus contenidos en la variable data.